Hola de nuevo, mi nombre es Carlos y hoy vamos a hablar sobre los 500 accionistas de la Watchtower, los dueños de la secta de los Testigos de Jehová. ¿De dónde sabemos que son 500 accionistas? De la Atalaya de 1 de junio de 1972. En la sección Lo que su condición correcta significa para nosotros hoy. Y aquí la vemos. Esta es la Atalaya del 72. Aquí en el número 31 dice: del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1944 se celebró una asamblea especial y de servicio y negocios en Pittsburgh. Esto lo vamos a ver en otro formato, lo vamos a ver aparte, pero vamos a dejar el link de esta atalaya. Aquí podemos apreciar lo que dice esa atalaya, la sección que nos interesa. Dice en la sección 31: del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1944 se celebró una asamblea especial de servicio y negocios en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. ¿Por qué de negocios? ¿Qué no se supone que Jehová no tiene aquí ninguna empresa? Esto es lo que llama la atención. ¿Por qué negocios? Seguimos leyendo. Donde están ubicadas las oficinas registradas de la sociedad Watchtower Biblical and Tract. El día de apertura, el presidente de la sociedad dirigió la palabra a los 5,000 reunidos tratando el tema la alineación teocrática hoy en día. Al día siguiente, el discurso público fue sobre el tema un solo mundo, un solo gobierno. La reunión anual de negocios, otra vez de negocios de la sociedad, se postergó de este día al siguiente lunes 2 de octubre. Esta reunión de negocios se comenzó a las 10 a.m. Fue notable. ¿Por qué? En el apartado 32 continúa. Después que los directores de la sociedad y sus oficiales fueron elegidos por los accionistas, miren ustedes, después que los directores de la sociedad y sus oficiales, o sea, superintendente, intendentes, fueron elegidos por los accionistas representados ahí, se dirigió la consideración a 6 enmiendas que se propusieron para la Carta Constitucional de la Sociedad, que era una corporación de Pensilvania incorporada 70 años antes, en el año 1884. Estas enmendarían los, y ahí vamos a avanzar hasta la enmienda 3 suprimió la provisión de la Carta Constitucional original que disponía que el ser miembro de la sociedad de accionistas dependía de las contribuciones monetarias de uno a la sociedad. De ahí en adelante la cantidad de miembros habría de estar limitada a lo más a 500 accionistas, todos los cuales habrían de ser escogidos sobre la base de su servicio activo a Jehová. Aquí vemos cómo son los accionistas los que delegan los cargos más importantes, y es una reunión de negocios, y que es una reunión anual. Esa reunión es anual. Que en esa reunión de negocios se escogen a los directores de la sociedad y sus oficiales, se eligen. Qué diferente, por ejemplo, si leemos Hechos 2, donde todos los cristianos, Pedro, los apóstoles y los demás discípulos estaban reunidos, pero no para una reunión de negocios, sino que estaban en ayuno, en oración, y estaban pidiendo a Dios el Espíritu Santo para poder hacer ciertas elecciones. Aquí se ve cómo estas personas, los 500 nuevos accionistas, van a ser los que van a dirigir todo. ¿En dónde? En una reunión de negocios. Seguimos leyendo. En la sección 34 continúan. Bien sincronizada, aunque el resto ungido
no estaba consciente de ello. Entonces llegó a la publicación del artículo principal intitulado Organizados para la hora final en el número 15 de octubre de 1944 de la Watchtower. Es decir, que todo esto lo hicieron, pero no consideraron a los ungidos, que son los que tienen el Espíritu Santo. Ellos no dirigen nada, no hacen en realidad nada. Los ungidos, la clase ungida, solo está ahí de modelo, para servir de modelo, de fe, pero los ungidos no eligieron a nadie, ellos no sabían nada de esto. Quien decide las cosas son los 500 accionistas. Ahora nos preguntamos por qué un grupo de empresarios accionistas dirigen a una religión. Pues por las ganancias. Vamos a ver cómo son las ganancias de la Watchtower. Los testigos de Jehová son 8.5 millones de testigos, igual a 8.5 millones de vendedores voluntarios, gratuitos pues. 20 millones en total con los allegados, es decir, con la gente que se junta con los testigos de Jehová. ¿Cómo se cobran las revistas y los libros? Son 3 formas de pago o de recaudar fondos en base a las revistas y libros. La primera, porque las paga el testigo al recibirlas. Ahí ya ganó la Watchtower. Segundo, cajas de donaciones para acabalar los gastos. Tercero, reciben donaciones al entregarlas a las personas. Entonces vemos aquí que son 3 formas de recaudar dinero. Ya las paga el testigo, están las cajas de donaciones y aparte reciben donaciones voluntarias de las personas que reciben la atalaya, el libro, la Biblia. Todas estas personas, ese dinero se va todo directo a la Watchtower. La Watchtower presume hace varios años repartir 1,000 millones de atalayas. Fíjate la cantidad, 1,000 millones de atalayas. Claro, con casi 10 millones de vendedores gratuitos, pues claro que las van a distribuir. Piensen que a 10 centavos de dólar, si son 1,000 millones de atalayas, a 20 centavos de dólar son 20 millones de dólares. Lo mismo sucede con la revista Despertar, son 1,000 millones en la revista Despertar. A 20 centavos son otros 200 millones de dólares. Ahora, también la Watchtower presumía que repartía 80 millones de libros y Biblias, pero aquí ya no están ganando centavitos, aquí ya pueden ser 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Ahí podríamos hablar de 500 millones de dólares, de una manera muy disfrazada que ni el testigo se da cuenta. El testigo le enseñas estas cifras y no las cree. Sin embargo, aquí podemos deducir que pueden ser 900 millones de dólares o 500 millones que fueran. ¿A dónde se va? Al bolsillo de los accionistas. Y si un testigo dice, no, esas cifras no son verdaderas, no son ciertas, nada más que diga, ¿de dónde salen tantos salones del reino? ¿De dónde salen 15 o 20 beteles que han construido y que cada betel vale cientos de millones de dólares, de euros, de libras esterlinas, de pesos, de lo que sea, pero valen cientos de millones? ¿De dónde han salido, de dónde han sacado el dinero para la construcción de tantos beteles, para tener todas esas fábricas, esas imprentas y para tener miles y miles de salones del reino en todo el mundo? ¿De dónde salió? Ahora vamos a ver cómo la religión de los testigos de Jehová está dirigida como una empresa, no como una religión. El primer punto, tenemos la predicación voluntaria. Los testigos de Jehová tienen un 33% menos de salario porque predican en las tardes, versus o en contra del 10% del diezmo. O sea, los testigos critican el diezmo, pero ellos
al donar sus tardes, tienen que reducir sus salarios hasta un 33% menos. Y esto es en beneficio de los accionistas. Punto 2. Venta de salones del reino. Solo en España se calcula la venta de 200 salones del reino. Serían 200 o 300 millones de euros de ganancias a los accionistas. ¿Cuánta ganancia tendrán a nivel mundial? Los salones se empezaron a vender a gran escala en el momento en que la venta de la literatura empezó a bajar, hace unos 10 años o un poco más. Pero el dinero se va a los accionistas. ¿O alguien oyó alguna vez que se vendiera un salón del reino en España y se hicieran 5 o 10 salones gratuitamente en México o en Argentina o Colombia? No. Ninguna venta del salón ha generado que se crea otro salón en otro lado. Siempre se venden y ese dinero la comunidad no lo recupera. Punto 3. Cajas de donación. Las cajas de donaciones no son para cubrir los gastos de la comunidad ni del salón. Todo va a la Watchtower, a los accionistas. Punto 4. Ancianos no asalariados. Los testigos presumen que los ancianos, sus líderes, no cobran nada. En realidad el dinero de las cajas de donación se lo quedan los accionistas. Ellos sí presumen sus relojes Rolex de miles de dólares. O sea, tienes a un anciano que no es asalariado, pero por otro lado, el cuerpo gobernante o los accionistas traen relojes Rolex de miles de dólares. Punto número 5. El 80% de los testigos no van a la universidad, o la gran mayoría. ¿Por qué? Porque quieren vendedores gratuitos de toda la vida, a costa de los sueños y de la economía de los adeptos, porque el dinero tiene que fluir a los bolsillos de los accionistas. Punto 6. Expulsiones y divisiones familiares. Muchos testigos que se desilusionan de la secta no se salen porque perderían a su familia. Sus propios padres y hermanos ya no les dirigirían la palabra. Eso hace que estén obligados a continuar como vendedores voluntarios o pierden a la familia, a los amigos. En realidad, la expulsión de los testigos no es tan bíblica como ellos pretenden, sino que es un sistema que ayuda a que el dinero fluya a los bolsillos de los accionistas. Punto número 7. Privilegios. El método de los castigos y los premios. Este es otro sistema para motivar a los vendedores ambulantes. Tampoco tiene soporte bíblico, no como lo hace la Watchtower. Se premia a quien acomode más revistas, dé más cursos, traiga más adeptos, etc. Porque el dinero tiene que fluir a los bolsillos de los accionistas. Punto número 8. Petición de terrenos y herencias. Los terrenos son para construir salones de reino, los cuales serán vendidos posteriormente. Las herencias dejan mucho dinero. En Rusia se menciona que un solo millonario heredó a la Watchtower la cantidad de 6 millones de dólares. En Estados Unidos, 2 señoras dejaron su casa a la herencia de la Watchtower y las 2 casas juntas casi hacen el $1.000.000. Punto 9. Beteles. Castillos disfrazados. Es para la vida de faraones que se dan los accionistas y otros dirigentes. Los betelitas solo están ahí porque son la servidumbre. Alguien tiene que barrer, alguien tiene que limpiar el lago, alguien tiene que lavar las ventanas. El Betel de Nueva York se vendió junto con otros edificios, generando una ganancia cerca de $2.000 millones. $2.000 millones. Y los accionistas fueron los únicos beneficiarios. Punto número 10. Testigo enfermo, compañero no deja la venta. A veces los testigos se enferman y si no tienen quien los cuide, se podría pensar que lo cuidaría su compañero de venta. Pues no, esto no es así. Los testigos no dejan el carrito de venta ni predicar por ir a cuidar a un enfermo. Solo lo pueden visitar un rato al día. Aquí vemos cómo los testigos solo son un engranaje más de un sistema empresarial.
Un sistema empresarial que jamás se detiene, no importa qué suceda. La Watchtower es una empresa, una fábrica que jamás se va a detener por nada ni nadie, ni da jubilaciones, ni da seguros a sus empleados voluntarios, porque todo fluye a los bolsillos de los accionistas. Punto número 11. La clase ungida. Esta clase, la clase ungida, ni siquiera es bíblica, no como enseñan los testigos que los ungidos son los únicos que se van a ir al cielo. En realidad son modelos de vendedores, digámoslo así, vendedores VIP, para que el testigo de a pie aspire a los mejores lugares, predique más horas, venda más atalayas, no pregunte, no cuestione, solo obedezca, done dinero, terrenos y herencias, todo a beneficio de los accionistas. Punto número 12. El ocultamiento de escándalos. La fábrica jamás debe detenerse. Si un superintendente, por ejemplo, es encontrado con un escándalo contra un menor, la Watchtower ordena que el caso sea ocultado. No vaya a ser que se deje de construir un Betel, digamos un Betel en Londres o en Francia o en Alemania. Que se oculte el caso, dice la Watchtower, porque el dinero tiene que fluir a los accionistas. No importa el niño, no importa nada ni nadie. Punto número 13. No hospitales, ni escuelas, ni asilos. Con el dinero de las cajas de contribución, la Watchtower debería tener hospitales o clínicas, escuelas, asilos para sus vendedores, despensas para viudas y huérfanos, becas para niños, como lo hacen muchas otras religiones. Pero ni Morris, del cuerpo gobernante, va a dejar de comprar whisky, ni Jackson, también del cuerpo gobernante, va a vender su reloj Rolex para ayudar a viudas y huérfanos. Punto número 14. El fin del mundo. Con el fin del mundo, con el miedo al Armagedón, es con que se aceita este engranaje de la empresa de la Watchtower. El miedo, el terror. No importa que el niño tenga miedo, que tenga pesadillas, que un adulto crezca con depresión por el fin del mundo, que por cierto ni ha llegado. Eso no importa, que tengan terror, que obedezcan al cuerpo gobernante, que nunca cuestionen, que nunca duden, que tengan todas las trabas para salirse, para que sean vendedores ambulantes. No importa que no tengan un futuro, que no realicen sus sueños. Lo que importa es que distribuyan revistas, que construyan salones del reino, que den donativos, que den herencias. Lo que importa es que los accionistas sean cada vez más millonarios. Y eso es lo único que importa. Por eso mucha gente dice que la religión de los testigos de Jehová en realidad es una secta disfrazada, que es una empresa disfrazada de religión.